En esta tanda vamos con la cuarta presentación del Salón del Libro Teatral de Bogotá, Nuestros Libros, en su primera jornada. Desde el año pasado hemos abierto una franja en la cual queremos hablar sobre textos importantes de la historia del teatro colombiano. Y para esta ocasión, Mariana Lamus Obregón, investigadora teatral colombiana, nos presenta un libro que está a punto de cumplir 100 años de ser publicado y se llama Historia Crítica del Teatro en Bogotá. Historia Crítica del Teatro en Bogotá es escrita por un señor que se llama don José Vicente Ortega Ricaute y fue publicado por Ediciones Colombia en 1927. Es esta pequeña joya que habla del teatro de comienzos de la primera parte del siglo XX en Bogotá. Aquí no hay fotografías, son ilustraciones más bien. Hay fotografías, ¿Hay algunas fotografías? Dibujos, sí. Y el libro habla sobre crítica teatral, pero crítica de obras, crítica dramatúrgica. No, historia. Marina, cuéntanos. Bueno, ya William se adelantó, pero escogimos el libro con él precisamente por la edad del libro y porque dentro del contexto histórico marca como un comienzo de la historiografía, no solo en Bogotá, sino de la historiografía colombiana. Yo lo voy a presentar de la siguiente manera. Primero voy a hacer como un ámbito histórico que guarda relación con los libros o con las historias que se venían produciendo antes. Y al final, después de que les presente el libro, cómo es el autor, de dónde surge esta idea, entonces lo proyectamos hacia historiadores un poco más recientes. Creo que eso es importante porque de alguna manera ningún historiador nace, bueno, creo que también los dramaturgos tienen que tener como un ambiente en el cual pueden escribir. Entonces no es espontáneamente. No podemos decir nunca que es el primer libro único que se escribió. Entonces, comienzo con los antecedentes. Cuando se mira, se analiza la prensa de más o menos 1870 en adelante, ya los periodistas empiezan a pedir colaboraciones de historias del teatro colombiano. Son artículos un poco más largos que la crítica normal del siglo XIX, pero no llegan a ser ensayos de gran aliento. Solo es como recopilación de datos. Luego, uno de los periódicos más importantes en este tipo de información es el papel periódico ilustrado. Es ilustrado porque además tiene grabados. Y ahí encontramos los primeros grabados de los dramaturgos de comienzos del siglo XIX, como Luis Vargas Tejada, por ejemplo, no es el único. Luego, Juan Francisco Ortiz hace una reseña histórica del teatro en Bogotá, pero se centra básicamente en la construcción del Coliseo Ramírez y la vida artística que tuvo ese coliseo. Y por último está la historia de la literatura en la Nueva Granada de José María Vergara y Vergara, que recoge lo publicado por Ortiz y le da preponderancia
no, preponderancia no, incluye el teatro como uno de los géneros de la literatura. Este es el Churro Ortega Ricaurte, el autor de la obra. Verán cómo es de joven. como Ricaute. Esos Ricautes son muy ostentosos. Bueno, esta es la carátula. La quise sacar en la foto para que vean lo amarilloso. Bueno, algún día lo mandaré restaurar. Si ¿Será que vale la puede. pena? Es lindo también que conserve un poco el paso del tiempo, ¿no? Sí. Brian. A ver, quiero que miren el capítulo 1, viene de 1580 a 1713. Les traje esa foto para que vean cómo eran los libros en ese momento. No había una tabla de contenido, pero sí te informaban en cada capítulo de lo que iba a tratar. Entonces, capítulo 2, capítulo 3, continúa igual. No se los traje. Esto llega hasta el capítulo 22, donde hace una recopilación de las obras que él conoce, que el autor conoce, fueron escritas. Es un listado de autores, fechas y títulos. Y ahora les digo por qué me parece importante esto. Otra cosa que tiene el libro, como ya lo habrán visto, o como ya lo anunciamos, perdón, son fotos y grabados de los autores. Son las únicas, es como lo único visual que tenemos del teatro viejo colombiano. Marina, como está compuesto por capítulos, el primer capítulo es de 1500, Sí, 1520 y tantos. veintitantos. Y el capítulo número 22 cierra en comienzos del siglo XX. Sí, O sea, él hace toda una mirada hasta de los 400 años 10, sí. Mm. Por eso yo comencé diciendo lo de las revistas y las publicaciones que algunos escritores hacían en los periódicos. Él retoma todo eso y lo pone ya en el libro. La inteligencia artificial La la inteligencia condensó 400 sí. años en este Sí. libro de esta... Bueno, el Salón del Libro decidió poner esas florecitas lindas. Es romántico, lo antiguo. Bueno, estos son los dramaturgos. Me quiero detener en José Leocadio Camacho. Espera un momentico, Brian, el anterior. Bueno, el anterior, ¿cuál fue, Brian? No, bueno, el señor Leopoldo Arias Vargas es uno de los exponentes de la dramaturgia romántica. Muy cachaco. Sigamos. Bueno, José Leocadio Camacho siempre es un personaje que me ha interesado mucho porque él era artesano, tenía una voz poderosísima, era líder de los artesanos y actor. Pero cuando se ponía en el barrio Las Nieves, la situación bastante difícil, en que salían los cachacos y salían los artesanos. A mediados del siglo XIX o esto a mediados del XIX. Y había pedradas y discusiones y todo eso. Dicen los registros históricos que la voz de José Leocadio se oía. Es que tiene una estructura ósea que uno ya le presiente la voz. Sí. Bueno, pero otra cosa es que él hablaba inglés y francés y él tradujo a Shakespeare. Imagínense ustedes, en el siglo XIX. Esa traducción, pues no existe.
pero todos los registros hablan de él como un líder de los artesanos y actor y dramaturgo y traductor. Es nuestra primera diva. Hacía berrinches, se peleaba con los compañeros, pero es un personaje muy importante. Fue una de las actrices que viajó a estudiar al exterior. La revista A Teatro de Medellín publicó una biografía que yo hice de ella. Decían que era bellísima. Actriz, que los hombres se enamoraban de ella y le regalaban joyas. Ahora les regalan a las actrices joyas. Debería volver esa tradición. Bueno, Federico Martínez Rivas, mire, parece un Dalí. Sí, un hipster. Un hipster. No, los hipsters se parecen a él, porque gracias a él es que nace como esta corriente, gracias a esta estética. Él escribió letras de zarzuelas. Brian. Felipe Pérez. Felipe fue un político y dramaturgo, pero la política se lo llevó, no siguió siendo dramaturgo. Dejó de escribir para teatro. Pero pertenece a una familia de escritores en general. Este es un grabado. Este es un grabado. O sea, él es 1900. Este es más mediados, finales del 19. ¿Tiene casting de billete? Sí. Felipe Pérez. Lázaro María Pérez, de su familia también. ¿Eran hermanos con el anterior? Sí, todos fueron muy importantes dentro de la política y ocuparon cargos o en el exterior o acá. Federico Rivas Frade, mire, guapo. Luis Vargas Tejada. He querido hacer un estudio de Vargas Tejada porque son la gente de teatro de pensamiento liberal y de partido liberal del siglo XIX y XX que rescatan el nombre de él. No sé si estoy inventando un chisme, pero cada vez que hay un retroceso hacia posturas muy conservadoras en el país, a Vargas Tejada se le ignora. Ahora la gente de teatro lo ha recuperado, pues tenemos un grupo Vargas Tejada, y se monta textos de las convulsiones. Pero lo más interesante que les iba a decir es que esa cara que está en la foto, también hay una descripción que es muy similar a este rostro. Alargado. Sí, pero a medida que el tiempo pasa, los dibujantes, tal vez como pasa con Simón Bolívar, lo van pintando distinto, un poco más en la estética romántica, y eso me encantaría estudiarlo, el por qué los rescates vienen con una imagen idealizada.